Sí, gracias, señor presidente, y un saludo a todos quienes estamos aquí en el recinto y a quienes nos siguen por la televisión. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay un enredo minero, un lío minero en Colombia de proporciones mayúsculas. No me voy a detener sobre eso porque está dicho de muchas maneras. Inclusive yo en alguna parte señalé que está perdida la licencia minera, la licencia social minera. O sea, es así de complicado lo que está pasando. Repito, no me voy a detener, pero lo quiero dejar como presupuesto. Yo entonces he venido haciendo una propuesta, la he hecho ya formalmente en distintos escenarios y voy a mencionarlo aquí, aun cuando sé que el tema es del tema de la pequeña minería y a eso me voy a referir, pero no quiero, pues, digamos, poner eso por fuera de un contexto. Desde hace años aquí en esta comisión yo vengo diciendo minería sí, pero no así. Minería sí, pero no así. ¿Qué quiere decir minería sí? Que puede haber minería en Colombia. Que puede haber minería en Colombia y en el mundo, entre otras cosas, señor presidente, porque los seres humanos somos una especie minera. Esa es una de nuestras características esenciales. Nada de lo que hoy existe en el mundo puede entenderse sin la presencia de los bienes mineros. En buena medida la historia de la humanidad es la historia de la evolución de la minería, edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, etcétera, etcétera. Sí, eso es una cosa que hay que dejar precisamente establecida. Entonces, no pongo yo en discusión eso, no lo pongo en discusión. Y en concreto, además, esto quiere decir que en Colombia puede y debe haber minería de todos los tipos, gran minería, mediana minería, pequeña minería. Debe haber y puede haber minería de extranjeros y de nacionales, o sea, todas las posibilidades están allí. Este es uno de los casos y otros muchos en los que vengo diciendo el sol debe salir para todos. El sol debe salir para todos. El problema es que aquí no quieren que el sol salga para todos. Ese es el lío que tenemos, ¿sí? Y este es el enredo que se montó. Entonces aquí el gobierno nacional, y los otros gobiernos, se han empeñado en que aquí solo puede haber un cierto tipo particular de minería y todos los que no encasen dentro de eso son ilegales, son antisociales, son criminales y hay que atenderlos entre comillas con la policía y el ejército y con la represión. Y esto pues es lo que tiene montado el lío. Pero bueno, ¿qué quiere decir no así? Minería sí, pero no así. Lo menciono brevemente. No así, bueno, ya mencioné algo. Pues que no salga el sol para todos, eso no debe ser así, debe ser una minería de ese tipo. ¿Cómo más debe ser esta minería? Debe haber consultas a la comunidad. Es obvio que es una actitud agresiva del gobierno nacional decirle a la gente que porque el subsuelo lo administra el gobierno nacional, la alta burocracia que despacha de Bogotá, entonces los que están en el suelo no tienen derecho a opinar. Eso es una cosa realmente inaudita. Hay que ser muy obtuso, ¿sí? O tener intereses muy oscuros para pretender una cosa de este corte. Y de paso digo esto, señor presidente, hoy está en la prensa que el gobierno, astuto y abusivo, quiere meter una nueva normativa sobre las consultas previas utilizando el fast track. Eso es un abuso. ¿De cuándo acá quién autorizó a Santos para que utilice el proceso de paz para meter una reforma a las consultas a través del sistema del fast track? Si quiere cambiar las normas, bueno, está en su derecho, pero no en una actitud abusiva. Y lo que alcanzo no a leer de la reforma que quieren hacer es para burlarse de las comunidades, para que las consultas se vuelvan una cosa manipulable a su antojo por el gobierno nacional, cosa que no sorprende. Ahí están dedicados el gobierno nacional y todos quienes coinciden con él en este caso para sabotear la consulta de la revocatoria de Peñalosa, y están utilizando al Consejo Nacional Electoral y presionándolo para que prevarique. Lo menciono porque es que esa es la actitud que se está montando en Colombia, es violar la Constitución y la ley cada vez que se les da la gana. Y lo que quieren hacer con esto de la consulta previa por fast track es exactamente eso. Yo dejo mi constancia y me protesta, señor viceministro, para que se la transmita al gobierno nacional. Es un abuso pretender tramitar eso por fuera de la legislación ordinaria. ¿Qué otras cosas hay que arreglar? Bueno, el tema medioambiental. No pueden hacer minería en cualquier parte. La que se haga tiene que ser bien hecha, con cuidados ambientales.
y hay sitios donde no se puede hacer, no solo en páramos, otros sitios no deberían permitir minería. En los temas laborales, hay un maltrato a los trabajadores inmenso en este asunto de la minería. Eso tiene que resolverse también con un criterio democrático. Particularmente la gran minería no paga los impuestos y las regalías que debería pagar. Sobre eso hay estudios de la Contraloría de sobra. Le están tumbando a Colombia su patrimonio minero, su riqueza minera, porque ni pagan los impuestos ni pagan las regalías que deberían pagar. Entonces hablan de los nominales, pero no hablan de los reales. Menciono también que no debe ser la minería una manera de acabar con el agro y la industria, que es lo que ha sucedido en los últimos 15 o 20 años. Entonces, no la minería para sumarle al desarrollo agrario e industrial, sino para quebrarlo. A mí me lo dijo el ministro que tramitó el TLC con Estados Unidos. Oiga, doctor, ¿y a usted quién le dijo que Colombia tenía que producir alimentos? Si uno tiene petróleo, pues con eso se consiguen los dólares para importar los alimentos. O sea, que se acabe el agro y que se acabe la industria. Eso es lo que han hecho. Eso es un absurdo. No puede ser así. Y bueno, detengámonos un poquito en el tema de los pequeños y medianos mineros. Señalemos primero esto. Aquí estamos hablando en proporciones muy grandes de una minería ancestral, tan vieja como antes de que vinieran los españoles a América, y durante todo el tiempo de la construcción del país en el siglo XIX. Y eso se hizo, repito, por décadas o por siglos. ¿Qué fue lo que pasó, mis queridos pequeños y medianos mineros? Que por ahí a partir en algún momento, digamos, el negocio minero se volvió muy bueno. Ese negocio de esa minería ancestral era un negocio, pues ahí. Entonces eso en general lo tenían los pobres y algunas pocas transnacionales en sitios especiales. Pero en general era un negocio de pobres y de gente sencillas. Y en la década del 90 se dispararon, o se empezaron a disparar los precios del oro, del carbón, del petróleo, etcétera, ¿sí? Y entonces cayeron sobre toda esa minería ancestral, cayeron pues unos intereses poderosísimos. Y el gobierno nacional, en vez de entender lo que estaba pasando, lo que hizo fue legislar y tomar decisiones y decretos y normas como si no existiera esa minería ancestral. Y eso incluyó robarles los derechos a la gente. Yo conozco casos en zonas, por ejemplo, no solo de oro, sino de carbón. Familias que llevan 1, 2 y 3 generaciones sacando carbón y un buen día les llega la policía y les dice, no, es que usted no puede sacar carbón ahí porque este título lo tiene un mister y ustedes se van de aquí. O sea, cuando empezó el negocio bueno de la minería en Colombia, entonces la gran consigna, llegó el progreso, se me van de aquí. Y detrás la policía y el ejército. Y no hicieron absolutamente nada en la legislación que resolviera el problema evidente que se iba a presentar, que era una realidad minera de décadas y hasta de siglos, ¿sí?, que empezaba a hacerle sobrepuesta encima de ella una realidad económica completamente diferente. Este es el origen de toda esta tragedia y de todo este enredo que se tiene, que es mayúsculo, y sobre el cual, por supuesto, la gente pelea y resiste. Porque es que resulta que aquí no es solo un problema de los títulos, aquí hay realidades también. Y los títulos son así porque los organizaron así, en buena medida a punta de corrupción. La corrupción en la titulación en Colombia en los últimos años es una cosa espantosa. Espantosa en contra de gente que tenía sus derechos. Y hoy, ¿cómo estamos? Son cifras de Colminelcol. Ya hay unos 6 millones de hectáreas concesionadas, que son bastantes además. Y hay unas 600.000 que están en manos de mineros tradicionales. La mitad de las minas de Colombia son informales. Y entonces ahora me dice el gobierno que es que todos son criminales. Es que no nos traten como estúpidos. O sea, la minería colombiana descansa sobre la criminalidad, no. Puede que les falte un título y muy astutos entonces hablan de ilegalidad, no. Yo hablo de informalidad, que es otra cosa. Les puede faltar un papel, les puede faltar un permiso, como les falta a casi todos los campesinos y agricultores de Colombia los títulos formales sobre sus tierras y nadie se le ha ocurrido ir a quitárselas, como les puede faltar a los vendedores ambulantes o a quienes hacen empanadas y tantos negocios en Bogotá, les puede faltar un permiso, un papel, alguna cosa, y a nadie se le ha ocurrido decir que son criminales. Bueno, pero como los mineros, hay tanta plata de por medio, a esos sí los volvieron criminales, y la única solución que se les ocurre es echarles encima la policía y el ejército. Y al mismo tiempo entonces las transnacionales, porque en general son las transnacionales, acapararon los títulos. Pero esto hay que explicarlo también para que se entienda. No todas las grandes mineras son iguales, ahí hay 3 negocios distintos.
Hay el negocio de la minería propiamente dicha, que es sacar cualquier cosa del subsuelo. Pero hay también el negocio de acaparar los títulos para hacer especulación inmobiliaria. O sea, títulos que consiguen prácticamente gratis y los acaparan, no explotan la mina, senadora Marisa, pero con el título sí tienen un negocio de revenderles títulos y el gobierno se queda mirando como si nada. O sea, ni rajan ni prestan el hacha, tienen el título, no hacen minería, pero están valorizando sus títulos. Y tienen otro negocio de especulación en las bolsas, particularmente en Toronto, en Canadá. Lástima que un país tan querido como ese haya terminado actuando como alcahueta de todos estos horrores a escala global. Y en toda esa especie de licuadora de sumas astronómicas, no hay quien defienda a los pequeños y medianos mineros colombianos, porque el gobierno, el Estado colombiano, está siempre del lado de los más poderosos, y en este caso ni se diga. Y entonces, cuando aquí apareció el Código de Minas, que creo que es del 2002 o 2001, ni siquiera aparece la pequeña minería y ese concepto. Me tocó a mí empezar una pelea en esta comisión para que se hablara de los pequeños y medianos mineros, y para que se hablara de formalización en Colombia. No olvide una cartilla de Conalminercol, era que se llamaba eso, ¿no? Sí, Minercol. Se titulaba Erradicar la minería ilegal. Entonces yo decía, se erradican las cucarachas. Y están hablando de informales, de gente honrada que le falta un papel. Además nunca les dijeron que tenían que sacar los papeles, es que llevaban centenares de años simplemente con la idea de que si yo tenía el suelo, también tenía el subsuelo. Eso es la historia de Boyacá, ¿o no? O sea, tenían el suelo y entonces tenían el derecho sobre el subsuelo. Y nunca nadie les dijo que no. Y la primera vez que apareció el Estado fue con un soldado, un policía, para meterlos a la cárcel, que dice que porque se estaban robando el mineral. Es que esto, los colombianos deben conocer esta historia. Esto parece mentira, pero es verdad. Y en eso es lo que estamos. Y entonces, por las presiones ciudadanas, aparecieron los primeros planes de formalización minera, que son una farsa, un engaño. O sea, a cual más de rebuscados, pidiéndole a la gente imposibles que no pueden cumplir, porque se trata de engañarlos y al mismo tiempo reprimirlos, ¿no? Entonces, con una mano los engañan con una formalización que es imposible y con la otra le tiran la policía y el ejército encima. ¿Esto qué es? Y todo esto, y hay que decirlo, para beneficiar a los extranjeros. Yo no me opongo a que haya economía de extranjeros en Colombia, yo no tengo una posición xenófoba, pero yo sí creo que no puede ser que el Estado colombiano no proteja a quienes debe proteger en primer término, que son nuestros nacionales, en contra de abusos de este tamaño. Yo les digo esto, uno de estos decretos que acaba de sacar el gobierno en el 2017, el 1102 de Juan Manuel Santos, que es un decreto de persecución a los pequeños mineros, los persiguen en la minería, los persiguen con los títulos, con las licencias ambientales, los persiguen en el comercio, les montaron una perseguidora para que no pueda haber ni comercio. A esos que llaman barequeros de las esmeraldas de Boyacá, que casi que como armadillos se escarban en el suelo para ganarse una pequeñita esmeralda sobre la cual no morirse de hambre, y entonces les piden unas cosas, no les falta sino que les pidan pase para manejar un jet, ¿sí? Como último punto de las cosas que hay que solicitar. Y miren lo que dice Santos en su decreto 1102, con el fin de buscar herramientas que implementen la aplicación de la guía de debida diligencia de la OCDE, y sigue. O sea, aquí son los gringos y las potencias europeas las que nos dicen cómo se legisla en Colombia. Todo, y el agro, y la industria, y la minería, y absolutamente todo, y la salud, y la educación, nos la dictan los extranjeros. ¿Esto qué es? Esto es una vergüenza. Puede que me quede solo en esto, señor presidente, pero no dejaré de decirlo. Me parece el colmo lo que está pasando con nuestros compatriotas. Veamos un poco el caso de Segovia, que nos ilustra bien este drama. Y cómo es un poquito la historia de esto para que los colombianos se sorprendan. Bueno, primero decir esto. Esta mañana oí al señor gobernador de Antioquia, al doctor Luis Pérez, hablando en la radio, no sé si lo oyeron. Si no lo oyeron, se salvaron, porque yo no recuerdo haber oído una cosa más horrorosa. Entonces, lo primero que hizo es que declaró a todos los de Segovia lo peor que se puedan imaginar. Paro que lleva 34 días. Yo conozco Segovia y Remedios. Eso es gente buena lo que hay ahí. Y se despachó contra los de Segovia de la peor manera. Después dijo que los bomberos de Segovia eran cómplices del terrorismo. Y hay que ver cómo trató a los indígenas de Segovia. Es que esto es increíble.
con qué desprecio, con qué desdén, con qué ánimo de maltratarlos, de difamarlos. Una cosa increíble, hola. Un gobernador en una cadena de radio nacional, ¿eso qué es? Qué irrespeto a la gente, simplemente ¿por qué? Porque todos esos están pues luchando allá y reclamando, bueno, y los bomberos hacen lo que pueden, cumpliendo con sus deberes en medio de ese conflicto. Pero miren esto que no quiero dejar de decirlo. Cuando las elecciones hizo un esfuerzo grande el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, para que los mineros votaran por él. Y no le fue mal. En Segovia sacó el 42% del total de los votos. En Remedios sacó el 62%, que son los dos municipios del conflicto grande. Y en otros municipios mineros, Caucasia 59%, Buriticá 60%. Prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido. Es una vergüenza, doctor Pérez, que usted se atreva a actuar de la manera como está actuando, y le dejo mi expresa constancia y llamo a los colombianos a que no se dejen seguir engañando de esta manera por estos politiqueros. Es que es el mismo cuento cada 4 años, la misma historia. Entonces, cuando la campaña de retidos, melosos, dulzarrones abrazan a todo el mundo y apenas se montan, entonces miren lo que tenemos. Miren el caso de Segovia, que es un caso bien dramático. No me extiendo mucho, señor presidente. Esa mina de Segovia, ese título y eso que hay ahí, data de 1825. Miren cómo son de viejos los negocios mineros en Colombia. 1825. Santander, Francisco de Paula Santander, otorgó un título allí, un título de esos RPP que se llama el 140, que son nada más títulos que son excepcionales de propiedad privada sobre el suelo y el subsuelo. Bueno, 2.876 hectáreas. Eso pues dio sus vueltas y en el 1931, o sea, estamos hablando, ya vamos para 100 años, ese título terminó en manos de una compañía norteamericana que se llamó la Frontino Gold Mine. ¿Inglesa? Bueno, pero residenciada en Nueva York. Sí, allá la liquidaron en Nueva York, ¿cierto? Ah, sí, bueno. Pero no importa, da lo mismo, no importa. Pero usted hace la precisión y yo le hago la... No, porque mire que lo de Nueva York va a tener su importancia en la historia. En 1976 el negocio se dañó, entonces los gringos empacaron sus corotos y se fueron, dejaron tirada esa vaina ahí, ¿cierto? Y empezó un proceso de liquidación de la mina, que tenían ellos una mina, pero el título pues era mucho más grande que la mina, porque esa es la otra historia. Aquí siempre los títulos superan en 10 y 20 y 1000 veces lo que necesita estrictamente la mina, porque pegado en la mina hay un proceso de especulación inmobiliaria, con la alcahuetería de los gobiernos. Entonces, que quieren mucho la minería y ni siquiera la facilitan en ese sentido. Bueno, en el 79 terminó la liquidación. Esto es un proceso con el Estado. Y, ojo que esto es bien interesante, ante notario, en Nueva York, los místeres de la Frontino Gold Mine, con un documento autenticado en el consulado de Colombia en Nueva York, dijeron que la mina se la traspasaban a los pensionados y a los trabajadores, que eran muchos, como una manera de pagarles sus acreencias. O sea, la mina quedó de propiedad de los trabajadores, o sea, de la gente de ahí de Segovia. Además porque para los gringos no valía eso, no servía para nada, entonces les dejaron, digamos, el hueso. Bueno, y eso se quedó así, quedó bajo el control del Estado colombiano, con la mina en un proceso de liquidación. En el 2010, sí, ahí me estoy ahorrando detalles, en el 2010 la mina va a sufrir un cambio, que es a donde quiero llegar. Pero ojo con esto, de 1976, que empezó el proceso de liquidación, al 2010, o sea ¿cuántos años? Pues muchos, ¿no? Como más de 30 años. Ahí en Segovia hubo una situación de tranquilidad, porque con la administración del gobierno la mina siguió funcionando, ¿sí? Y la gente trabajaba allí y se ganaba su vida. Y el resto del título fue ocupado en condiciones pacíficas y tranquilas con mucha gente que hacía minería en la zona. Esa es una zona que es minera desde hace muchos años. Ahí también ha habido agricultura, pues también desde toda la vida, pero eso es una zona particularmente minera. Esos mineros han creado cualquier cantidad de riqueza que exista allí, la han creado fundamentalmente ellos. Y explotaban eso tranquilamente. Y en el 2010, yo hice un debate sobre esto aquí en el 2010 y me opuse, señor viceministro, si usted no lo sabía, y conté esta historia. Miren lo que pasó. O sea, la mina estaba controlada por el Estado.
pertenecía a los trabajadores de la mina y a los pensionados. Y el gobierno nacional de ese entonces, en vez de... y el territorio se estaba explotando por el resto de mineros que podían no tener los títulos, pero estaban haciendo ocupaciones de buena fe sobre unos títulos que no estaban utilizándolos nadie. Un ambiente de tranquilidad, 2010. Todo estaba perfecto para que el gobierno, si hubiera querido, hubiera hecho un desarrollo democrático, hubiera hecho prosperar la mina principal y hubiera montado ahí un distrito minero democrático. Facilísimo. ¿Quién se iba a oponer? Los trabajadores que querían seguir trabajando, los vecinos que estaban trabajando, nadie. Pero miren la que hizo el gobierno, exactamente la contraria. ¿Qué hizo el gobierno? Le vendió esos derechos que no podía decidir sobre eso. Eso fue ilegal lo que hizo el gobierno. Despojó a los mineros y le vendió esa mina ¿a quién? Bueno, sí, los nombres no importan, yo quiero ponerlo más simple, señor ministro, se los vendió a los de el petróleo famoso del departamento del Meta, ¿cómo se llaman esos? A Pacific Rubiales, que con otros nombres apareció por ahí, han tenido como 3 o 4 nombres distintos para actuar, no importa, que Sandor Capital, que Medoro Resource, que Colombia Gold, etcétera, Gran Colombia Gold, pero bueno, el punto que interesa es que habían podido hacer un desarrollo democrático y se la dieron a unos cuantos. Primer decisión de los tipos que anunciaron los compradores, 1.600 trabajadores que tenían la mina, les damos un año de estabilidad laboral, y al año los echaron a todos, y destruyeron el sindicato. Ustedes son como Atila, hola, ¿sí? Como Atila, ¿o no? Es que esa es la historia, destruyeron el sindicato, ya voy a terminar, senador Mora. Bueno, y empezaron una pelea para ver cómo desalojaban a todos los demás vecinos que venían explotando pacíficamente y honradamente en el área del título. Claro, era obvio que eso era lo que iba a suceder y eso fue lo que propició el gobierno en ese momento. Y ese es el lío que tenemos hoy. O sea, ¿qué es lo que hay entonces en Segovia y en esa zona y en Remedios? Son unos ciudadanos, yo creo que con todo derecho y con toda razón, bueno, alegando derechos adquiridos, alegando ocupación de buena fe, alegando todas las cosas que se pueden alegar. Inclusive hay una cosa que se está planteando, ¿por qué no hay una prescripción adquisitiva de dominio sobre esos títulos? Si no explotaron eso, si nunca actuaron como deberían actuar. O sea, es que hay una legislación minera montada para que puedan hacer lo que se les dé la gana. En Marmato pasa una cosa parecida. Entonces, se apoderan de unos títulos, no explotan los títulos, pasan décadas, pero eso sí, cuando llega la hora de traer a la policía a los que están ocupando esas áreas, ahí sí tienen títulos. Entonces resultó que están violando la Constitución y la ley, todo esto en detrimento de la gente, pero más grave aún, esos mineros de Segovia con sus autoridades y sus dirigentes quieren un arreglo, están en condiciones de sentarse con quienes exhiben los títulos y con el gobierno nacional a buscar un acuerdo, y el gobierno nacional y el gobierno de Antioquia no han hecho nada para que eso suceda, no lo han hecho. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Sentarse a buscarle un arreglo tranquilo que permita que en esa zona el sol pueda salir para todos, porque finalmente eso es de lo que se trata. Bueno, estos tienen su mina, pero que otros puedan trabajar como deben trabajar. Me excusan que me alargo un poco contando esta historia, pero es que estas son historias que no deben desaparecer, no deben perderse. Esta fue una investigación que hizo el diputado del Polo en Antioquia, el doctor Jorge Gómez. Ya estaba muy pendiente de ese asunto y nosotros, el Polo, está pendiente de este asunto y estamos siendo solidarios con esos compatriotas, porque es el colmo que se proceda en Colombia de esta manera y además pues exijan que nadie pueda ni respaldarnos ni solidarizarse con ellos. Yo vuelvo y llamo al gobierno nacional, yo le mandé una carta al presidente Santos cuando estaba empezando este conflicto, le dije, siéntense a conversar y a encontrarle una solución. O sea, la idea de que minería sí, pero no así. Y el no así tiene que ser una idea que rechace la idea de que aquí solo puede haber unos cuantos muy poderosos y unos pocos tipos o algún tipo de minería, y sobre todo atropellando una tradición, una historia y el hecho de que estamos hablando de compatriotas colombianos que tienen el derecho a que también el sol salga para ellos. Muchas gracias, señor presidente.